Vamos a esperar que entre un poquito más de gente para darte la bienvenida, Gaby. Gracias, Pati. Sí. Puntualitas estamos, solo vamos a dar la Estamos bienvenida. puntualitas. Vamos a dar la bienvenida, esperando que entren un poquito más de personas. Pero bueno, siendo ya las 7 de la noche, Gaby, te doy la más cordial bienvenida. Me encanta tu puntualidad y la puntualidad que hemos generado en un evento en la hora del vino de un viernes que realmente se ha convertido ya en un hito para aprender y para compartir un buen momento. Así es que bienvenida, Gaby. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Gracias, Pati. Gracias a todos los que se están conectando, a todos los que nos siguen ya desde hace algún tiempo, a los nuevos también. Hay que agradecer que estén con nosotros hoy. Y bueno, como siempre decimos, ya la gente espera la hora del vino, ¿no? Ya es como el viernes se preparan y ya se juntan además un poco para aprender junto a nosotros y con temas también diferentes cada vez, ¿no? Entonces, Sí, vamos a hacer algo interesante. tratamos de tener una variedad para ir aprendiendo algo todos los días, ¿no? Entonces, de parte de la Cofradía del Vino, de Megamax y Supermaxi, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les cuento que el próximo mes, bueno, este mes que fue el Día de la Madre, cerramos con Veronia, con un maridaje como para que ustedes puedan terminar el mes del festejo a sus mamacitas, a sus esposas, a un grupo de amigas, lo que quieran, con vinos y quesos. Y el próximo mes vamos a tener vinos con carácter. Y estamos hablando del mes del padre, así es que también va a estar muy, muy simpático los webinars que vamos a tener el próximo mes. Esta va a ser la agenda. Vamos a tener la nobleza de un clásico con corazón de Rioja Alta, singulares y sofisticados visionarios. Y vamos a cerrar con un espumante que se llama chic y refinado. Así es que esos son los temas. Agéndense ya desde ahora. Así que bueno, ahora vamos a terminar el mes de mayo, como les había dicho, con el maridaje de vinos y quesos. Gaby va a entrar con Veronia. Veronia, que es un vino español y que Gaby ya les va a contar en el transcurso de este webinar las maravillosas sorpresas que nos brinda España. Además, vamos a catar ahora un crianza, que lo voy a catar yo, y un reserva que lo va a catar Gaby. Así que vamos a ver en base a qué podemos nosotros pensar que vamos a maridar. Entonces, primero pensemos qué es el queso. ¿Ya? El queso es un alimento sólido que se obtiene de la maduración, ¿verdad? De la cuajada de la leche una vez eliminado el agua. Por lo que el queso es un concentrado de proteínas, de vitaminas, de sales minerales y una materia muy, muy fácil, grasa de digerir. Entonces, eso es la maravilla del queso. Es una proteína fácil de digerir y tiene muchas vitaminas. Ahora, las variedades de quesos vienen de acuerdo al origen de la leche, que puede ser una leche de vaca, una leche de oveja o cabra, y se diferencia exactamente como el vino por sus métodos de elaboración y además el grado de madurez. Entonces, imagínense, es increíble cómo puede ser un producto tan parecido al vino, ¿no? El vino viene de diferentes variedades, se diferencian por los tipos de elaboración, se diferencia también por el tema de la guarda. Entonces, fíjense ustedes, los quesos vienen muy, muy de la mano con eso. Y ahora también tenemos una variedad de quesos increíbles porque ya no es solo la maduración, sino ya se le añaden cosas, se le añade, hay quesos con ají, quesos con orégano, quesos con pimienta. Entonces, claro, nos han complicado un poco más como para darles así una regla de 2x2 en el tema de cómo hacer el maridaje. Pero bueno, vamos a regirnos por unas reglas básicas, como fue la del maridaje, que ya lo hicimos en algún tiempo, y esto es un poco cómo maridar el queso. Entonces, hay unas 5 reglas básicas. La misma estructura. ¿Qué significa esto? Quesos livianos, vinos livianos, ¿verdad? Quesos con una más estructura, vinos de guarda, como es en el caso de los quesos que son añejos ya. Por contraposición, hay un maridaje clásico, increíble, que es el sauterne con quesos.
O sea, el vino dulce, unos vinos de cosechas tardías con queso. O sea, es increíble el maridaje, cómo se acompaña y es por contraposición, ¿no? El maridaje regional, que es lo que vamos a probar el día de hoy, porque yo tengo un quesito manchego aquí, español, con vino español, y eso nunca falla. Acuérdense que el maridaje regional, increíble, no solo es con la gastronomía, también son con los productos, ¿verdad? Y lógicamente hay quesos que son que tienen mucha sal. Cuando ya tienen una maduración, por ejemplo, estamos hablando de algún parmesano rellano que ustedes eh, recordarán que este tiene años de maduración y que ya se hacen unos cristales que son y que le da una salinidad mucho más elevada. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con los taninos de los vinos tintos. Entonces, cuando ustedes tengan un queso de esas características, mejor vino blanco, ¿ok? Pero también hay... Espumante, Patti, ahí un espumante quedaría espectacular. Me gusta cómo queda, ¿no? Un espumante, obviamente un champán sería muy rico. Un prosecco italiano, por ejemplo, si es como un parmesano, quedaría para muy hacer bien. el maridaje regional. Claro, Ujú. sí. Pero lógicamente también, ¿qué se le puede añadir para ir haciendo un maridaje espectacular del vino y queso? Lógicamente, le recomiendo siempre tener el pancito. Miren, yo tengo aquí los quesitos y los pancitos, ¿ok? ¿Para qué? Porque siempre el pan va limpiando también un poco las papilas. Lógicamente, si es que tienen algún tipo de mermelada, la de higo es la clásica tradicional, que en Francia, como los quesos a veces los sirven como postre o casi por lo general es un postre, pasan la variedad de quesos con una buena mermelada de higo o pueden ser de ciruelas, de frutos rojos o una excelente miel de abeja. Entonces, todos estos productos van juntándose para dar una experiencia increíble con todo lo que es el maridaje con vinos. Entonces, ya saben, ¿cómo se van a listar para recibir a sus amigos? Pues va una variedad de quesos que vaya desde un queso más livianito hasta uno fuerte. Vamos a poner un rico pan de agua, vamos a acomodar por ahí un poquito de frutos secos, de uvas o frutizas, que también le da una cierta frescura a la cata, y vamos a tener una experiencia inolvidable. Y aquí les voy a dar algunas sugerencias que se pueden tomar y que vamos viendo un poco de acuerdo a los 5 parámetros. Cuando hablamos del mozzarella y quesos frescos, bueno, vinos blancos suaves y frescos. Cuando hablamos de un Roquefort, que es un tipo de queso azul, con los vinos dulces va espectacular. Un Gruyère, vinos blancos afrutados, intensos, puede ser un Chardonnay, un Chenin, y en tintos puede ser un Pinot Noir o un Cabernet Franc. ¿Ya? En manchego, como dijo Gaby, vamos a hacer la prueba ahora, todo lo que es el tema Maridaje regional. del maridaje regional con tintos con crianza, que ese es el que a mí me va a corresponder porque tengo aquí mi quesito manchego y mi vino crianza. Y bueno, con el parmesano puede ser, como ya había recomendado Gary, un espumante, un chardonnay, malbec, vinos ligeramente dulces. Como ustedes verán, estas recomendaciones, que puede ser una pequeña guía, en ningún momento le meten a un vino tinto demasiado estructurado, porque realmente cuando tiene ya demasiada estructura el vino, sí puede sobrepasar al tema de los quesos. Así que ese es un tema de inicio de esta cata. Y bueno, recordarles también que ya estamos en Spotify, tenemos nuestros podcasts que duran 3 minutos y que enseñan full cultura en una copa se llama, y síganos en la Cofradía del Vino. Porque mientras más sé de vinos, el vino me sabe mejor. Y eso ya lo hemos comprobado en estos 2 años que hemos estado en esta hora del vino. Pero bueno, Gaby, ahora sí te voy a dejar el micrófono a ti como para que empecemos la cata con tus vinos. Bueno, vamos a ver si nos aguantamos todo el tiempo que tenemos con el vino, con el olor del vino, los quesos y bueno, como justo Patti hablaba un poco de los vinos un poco más estructurados, tal vez ya el queso no les sea suficiente y por eso la mayoría de tablitas de quesos
vienen también con piqueos de embutidos. Es justamente para poder disfrutar también de los vinos un poco más estructurados. Y bueno, aquí está como que la demostración de muchas de las cosas que pudiéramos tener en una tablita, ¿no? Y sobre todo si es vino español, ¿cómo puede haber una tablita de vino español sin aceitunas también? Que es algo que puede potenciar alguno de los vinos, sobre todo de los vinos blancos, ¿no? Y bueno, la combinación de la miel con el queso y todo lo demás, como ya habíamos hablado un poquito. Pero esto del mundo del vino, del queso, perdón, es tan extenso como el mundo del vino. Yo siempre suelo comenzar mis presentaciones con el mapa, ¿no? El mapa mundial de los tipos de vino y se nos queda corto el espacio de la pantalla para demostrar la cantidad de tipos de vino que hay y nos pasa exactamente lo mismo en los tipos de queso. Aquí tal vez ni siquiera se alcanza a leer el tipo o el nombre de vino, de queso, perdón, que tenemos aquí. En el centro tal vez lo más fácil es la procedencia de la leche que se usó para el queso. Entonces tenemos la leche de cabra, tenemos la leche de oveja, tenemos la leche de búfalo y también la leche de vaca, que es la más extendida en uso en los quesos. El Pero siguiente... adicional, Gaby, discúlpame, adicional, hay veces que combinan. O sea, Ajá, hay quesos que la son mezcla y de oveja y de así vaca o es. de cabra. O sea, Y son combinación, así es. Aquí están como solo los que vendrían de un solo tipo, pero después del siguiente aro, si ustedes se fijan, aparte de la procedencia de la leche, tenemos el tipo de queso ya, si es que es un suave, semisuave, seco o cremoso también, y que va a depender también la cantidad de grasa, la cantidad de agua todavía que queda en el queso, la maduración que tuvo ese queso. Entonces, realmente podemos seguir ampliando la diversidad de tipos de queso y todavía no hemos topado los orígenes del mundo. Recién estamos topando la procedencia de la leche y el tipo tal vez de maduración que tiene, pero todavía nos falta muchísimo más. Entonces aquí están citados tal vez los más conocidos, ¿no? Emmental, Gruyère, los quesos cheddar, el suizo, el manchego y por ahí vamos un poco, ¿no? Pero es confuso. Si es que ya abrimos el mapa del mundo, nos vamos a seguir confundiendo un poquito más, porque cada país productor, obviamente, bueno, aquí está más hacia la parte de Europa la producción, pero cada país productor va a definir además en su región si es que es de qué procedencia de leche. Entonces, después de abrir el mapa, tenemos que entrar en cada país ya y en cada zona para la producción ya de leche de cada uno de los animales de donde se saca la leche aquí, ¿no? Entonces, en este caso ya nos vamos complicando. Y si vemos a la derecha, nos vamos a complicar un poco más con el queso, así como nos hemos complicado a veces con el vino, porque los quesos, al igual que el vino, tienen ya denominación de origen. así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que en ciertas zonas de ese mismo país, obviamente va a haber mejor pasto y mejor tipo de animal de donde voy a sacar la leche y va a ser algo que está marcado geográficamente y el queso que venga de ese lugar será de mejor calidad que de otro lado. Entonces, ya si hablamos de denominaciones de origen y vemos en la parte derecha de la diapositiva, nos damos cuenta que Italia es el país con mayor cantidad de denominaciones de origen protegidas para el queso. De ahí le sigue Francia, España, Grecia, y uno diría Grecia, ¿no? Uno nunca piensa en queso y piensa en Grecia como primera opción, pero aunque no lo crean, Grecia es el primer consumidor de queso del mundo. Ya les voy a enseñar el mapa per cápita. Sobre todo el de lo que cabra. consumen. Ajá, entonces, por eso está también dentro de la denominación de origen protegida, y de ahí Portugal, Austria, Alemania y los Países Bajos, que también tienen grandes quesos, ¿no? Aquí están citados poquitos, un poco los más conocidos, sobre todo de Italia y Francia, porque ya me voy a meter de lleno a los quesos de España, porque vamos a probar vino español, y como ya dijimos, por maridaje regional vamos a escoger también vinos españoles, tal vez para el día de hoy. Entonces ahí, en los quesos italianos, por ejemplo, el gorgonzola, el provolone, el pecorino, el parmigiano, ¿no? Y el taleggio de la leche de vaca, ¿no? Y si nos vamos hacia los quesos de Francia, tal vez aquí están también los conocidos, sobre todo los suaves, que son el Roquefort del Camembert, ¿sí? El Brie,
que era uno de los maridajes sugeridos con contraste, que quiere decir que puedo utilizar un vino dulce para maridar estos quesos un poco más fuertes de sabor y cremosos, ¿no? De ahí nos vamos a los quesos ya de España. Y bueno, España también es un país que es muy diverso en su producción de queso. Tal vez el más famoso y el que vemos aquí, que ocupa casi un espacio grande dentro de España, es el queso manchego, ¿sí? De la zona justamente de Castilla-La Mancha, que es la zona de Don Quijote también, ¿no? Y que lleva mucha historia por ahí también. Pero bueno, España tiene una diversidad de tipos de queso y de denominaciones de origen que está muy, muy, se puede decir, bien calificada cada una de sus denominaciones de origen para cada uno de sus quesos, ¿no? Y diferentes tipos de queso, desde quesos suaves hasta quesos cremosos, quesos ahumados incluso, y tiene una diversidad muy grande en tipos de queso, ¿no? Pero bueno, el queso es uno de los productos más apreciados de la gastronomía española, ¿sí? Cuenta con más de 150 variedades de queso, 32 denominaciones de origen protegida e indicaciones geográficas protegidas también, lo que convierte a España en uno de los mayores productores de queso y de diversidad de tipos de queso, ¿no? Tiene una diversidad orográfica y climatológica que ayudan también a todo lo que es el ganado de las 3 especies importantes que son bovina, caprina y ovina. En el sector quesero español se conjugan métodos tradicionales, pero con tecnologías también avanzadas. Y la investigación, que es lo que ha hecho también que crezca tanto la denominación de origen de queso en España. En todos los casos se van a cumplir, obviamente, todos los estándares y las normas de seguridad alimentaria. Y ahora tenemos esto de la trazabilidad de cada materia prima utilizada para los productos, que son los que terminan dando estos quesos de gran calidad y precio, porque además son quesos que ya se van cotizando en precios muy altos, ¿no? Ya hablamos un poco al principio que se puede clasificar al queso por diferentes tipos de clasificación. Por la leche, ¿sí? De dónde proviene la leche es una clasificación. Otra sería por el grado de maduración, desde quesos frescos o tiernos hasta quesos curados, que quiere decir que se los guarda por mucho tiempo para que vayan secándose o perdiendo su agua. Por diferente textura, en donde tenemos quesos de pasta blanda, quesos prensados, ¿no? Quesos ya un poco más duros, que ya no son de untar, sino más bien de cortar. Por su corteza, hay cortezas que tienen moho, hay cortezas secas, hay cortezas húmedas, y después vendría esta clasificación por su denominación de origen, que es otra manera de clasificar al queso en España, ¿no? Según el grado de maduración, esto es algo súper interesante porque a veces somos muy consumidores de queso, pero no tenemos idea de qué tipo de queso estamos consumiendo. Solo vamos al Supermaxi, Megamaxi, además que tiene una diversidad de quesos increíble en sus perchas. Y aquí escogemos tal vez el que más nos llame la atención visualmente. A veces nos dejamos llevar mucho por el tipo de empaque o por de dónde viene el queso, porque alguien me recomendó. Pero hay estos tipos de queso frescos, que son tal vez los que aquí en el Ecuador consumimos muchísimo en el día a día, sobre todo también para el tema gastronómico de nuestra comida. Muchas de nuestras sopas, por ejemplo, tienen queso fresco. Y también aquí entra el queso de casi todos los lugares del Ecuador. Y se va destacando, por ejemplo, el queso Manaba, el queso de aquí, de Cayambe, por ejemplo, y de otras zonas más frías o más cálidas del Ecuador. Hay quesos maduros y aquí se hacen ya muy buenos quesos también. Excelente. Los quesos con moho, los quesos con moho, y ya los quesos fundidos, que son también para otro tipo de gastronomía o para otro tipo de disfrute, ¿no? Después tenemos cómo conservar el queso en casa. Esto es súper importante. Yo creo que la mayoría de gente, tal vez nuestras abuelas guardaban el queso no en refri, sino más bien en alacenas, en lugares un poco más fríos. Pero nosotros nos hemos ido y nos hemos volcado completamente a tener el queso, sobre todo en zonas cálidas o en épocas calientes aquí de clima, en tener siempre en la refri, ¿no? Y después voy a dar un poco de recomendaciones también de la temperatura a la que uno podría disfrutar mucho más del queso.
Para guardar el queso a largo tiempo, bueno, ahí sí vale la pena tenerlos en refrigeración, refrigeradora común y corriente de casa, que son más o menos refris que van entre 8 a 10 grados la mayoría. Y aquí sería importante envolverlos en un paño ligeramente humedecido para que el queso no se seque por completo, ¿no? Sobre todo si no tienen una corteza muy gruesa. Si son quesos con formato grande, se puede poner un poco de aceite de oliva, por ejemplo, para que no se seque, o se lo puede guardar ya en porciones, que es también algo interesante, si es que no quiero sacar todo el tiempo todo el queso, ¿sí? A disfrutarlo y puedo solo sacar pedazos. Evitar el moho, sobre todo porque hay quesos que no deben formar moho, ni hongos alrededor, entonces se podría evitar tal vez guardándolos en recipientes para que no haya humedad. ¿Sí? Un poco los datos de España, después me voy a ir a los datos a nivel mundial de consumo y de producción de queso, porque es súper interesante, no nos hemos puesto a pensar cuánto queso puede consumir un ser humano, a pesar de que ahora hay mucha gente que tiene intolerancia, por ejemplo, a la lactosa y ha dejado de consumir mucho lácteo, pero en España el 89% de los hogares consumen queso. Yo creo que aquí en el Ecuador también debe ser un porcentaje muy alto. No encontré estadísticas, lamentablemente, de aquí del Ecuador de consumo de queso, pero yo creo que me atrevería a decir que casi todos los hogares ecuatorianos van a consumir queso. La producción Gaby, anual... un tema ahí cuando tú hablas de la intolerancia, los quesos maduros tienen menos, tienen menos. tienen menos lactosa y yo tengo muchos amigos y parientes que tienen intolerancia, pero con los quesos maduros ya como va perdiendo la lactosa Ajá. y entonces es mucho Es más mejor para tolerable, ellos, así es más es mucho tolerable. más que el queso fresco que obviamente Así es. tiene prácticamente todavía toda la lactosa, ¿no? Sí. La producción anual en España se sitúa alrededor de las 400,000 toneladas de queso. España exportó en el 2015 casi 80,000 toneladas de queso y los españoles consumen 7.8 kilos de queso al año, ¿sí? Kilos por persona. Ahora yo creo que de aquí vamos a ir a calcular un poco cuánto consume cada ecuatoriano al año en kilos de queso. A lo mejor estamos mucho más arriba, sobre todo en queso fresco, que muchos otros países del mundo, ¿no? Y el queso concentra el 44.8% del gasto de los derivados lácteos en España. Aquí está el mapa mundial, algo que además compara valores interesantes, ¿no? Porque de los productores mundiales, el primer productor de queso del mundo es Estados Unidos, ¿sí? Seguido de Alemania, Francia e Italia y Países Bajos, ¿no? En producción, pero en exportación, ¿sí? El primer lugar se los lleva Francia, después Alemania y después Países Bajos e Italia. Y en consumo, fíjense, por eso yo les decía, Grecia entra en este mapa del queso a nivel mundial porque son los primeros consumidores de queso del planeta. 37 kilos, ¿sí? Por persona al año consumen los griegos. Después está Francia, Malta, Alemania, Austria. Y fíjense que aquí aparece ya Argentina. Bueno, en los productores también estaba Argentina en el puesto 3, 6, 7, en el puesto 8 también de consumidor, ¿no? Entonces, Argentina es uno de los Pero a pesar de mayores las cifras que nos consumidores. diste, Gaby, a pesar de las cifras que nos diste, aquí no está ni como primer productor España, No está, ajá, como así exportador es. España, ni como Ni consumidor España, y como sin embargo consumidor las español. cifras son, Así es, son claro, cifras súper altas, ¿no? súper Bueno, y altas. lo que me encanta hablar a mí también son las curiosidades que uno encuentra, ¿no? Sobre el queso, porque en el mundo existen más de 2,000 variedades de quesos, ¿sí? Más de 200 en España. El origen del queso, bueno, ¿cómo comienza o a quién se le ocurrió hacer algo con la leche de alguno de los animales o cómo fue que llegamos ya a lo que tenemos ahora? Bueno, los restos más antiguos fueron encontrados por científicos en China dentro de un sarcófago de más de 3,500 años, aunque se cree que el origen se remonta más bien 6,000 años atrás a la Mesopotamia. Y cuenta la leyenda que el queso fue descubierto por un mercader árabe que llevaba leche
en una bota hecha de un estómago de cordero, porque así eran los recipientes que se utilizaban para transportar líquidos, ¿no? De los estómagos de los animales. El movimiento seguramente del camello y el intenso sol y el calor del desierto provocó que el cuajo o la cuajada se separara del suero, generando un queso. Entonces, cuando él llegó a donde tenía que llegar, seguramente llegó ya con un queso prácticamente hecho en el camino. Y así es como después se perfeccionaron los métodos para llegar a hacer el queso que tenemos ahora. ¿Por qué los quesos tienen agujeros? Esto es algo también interesante. Los quesos, sobre todo el Emmental, que es un queso suizo, tiene cavidades que se originan de las burbujas de gas que se producen durante la fermentación, ¿sí?, de las levaduras con la leche, ¿no?, en las últimas fases de la maduración. ¿De dónde viene la palabra queso? Bueno, la palabra queso proviene del vocablo caseus, ¿sí?, que significa carencia de suero. Y su uso se remonta al siglo X, cuando apareció escrita como queso, con K, en un documento del monasterio de Silos. A los amantes del queso, ¿cómo se nos llama? Porque yo me considero que soy una de las amantes de todos los tipos de queso, turófilos, ¿no? Y la palabra proviene del griego tiros, que significa queso, y filos, que significa amante, ¿no? La primera fábrica de queso se inauguró en Suiza en 1853. Antes de esto, la fabricación de queso era en casa. La mayoría de casas y familias tenían ya una fabricación de queso, bueno, casero y artesanal. ¿Y por qué se utilizaba esto? Porque lo que se quería es el excedente de leche, y con esto también después se hacían dulces y otras cosas, pero el excedente de leche, para que no se dañe, se hacía queso. Y se conservaba en esa época, obviamente, sin refrigeración ni nada, en alacenas y en lugares fríos de la casa, subterráneos, muchos de ellos, ¿no? Cervantes era un amante del queso. Si hablamos un poco de España, como buen manchego, el genio de la literatura castellana, también era amante del queso, sobre todo de la variedad tronchón, ¿sí? Prueba de ello es que en el Quijote lo menciona varias veces, ¿sí? No arruines el sabor de un buen queso. Aquí venía un poco la recomendación de la temperatura. Sí es bueno conservar el queso en la refrigeración, pero si ya lo voy a disfrutar, y sobre todo con el vino, al igual que el vino que tiene que estar a una temperatura adecuada para disfrutarlo completamente, el queso también, ¿sí? El queso se lo debería consumir entre 18 a 20 grados en el caso de los quesos blandos y entre 22 a 24 en el caso de los quesos duros o semimaduros. Entonces, lo que debemos hacer es sacar de la refri y dejar que a temperatura ambiente llegue a esta temperatura para disfrutarlo por completo, ¿no? Se necesitan más de 10,000 litros de leche de vaca para elaborar 1 kilo de queso. El queso más caro es el pule, elaborado en Serbia con leche de burra, y se cotiza a 1,000 euros el kilo. Y algo también interesante es que si le sale moho o algún hongo al queso, no siempre significa que el queso se dañó. Hay quesos que normalmente tienen hongos por su maduración, como el parmesano o el pecorino, y en los semimaduros como el gruyère o el emmental. Eso sí, en los quesos blandos como el edam, el brie o el mozzarella, es preferible no consumirlos si es que ya presentan hongos. Después, bueno, ahora sí nos vamos, hablamos un poco de queso, ahora sí vámonos a la otra parte de este maridaje maravilloso que vamos a hacer el día de hoy, que es el vino. Para los que ya han estado otras veces acompañándonos junto a Veronia, y para los que no, les recuerdo un poquito que Veronia pertenece a este portafolio o a esta gran familia del vino que es González Vías, ¿sí?, que comenzó además con una historia muy interesante, porque Manuel María González junto a su tío José Ángel comienzan a hacer Jerez en la zona de Jerez de España, y de ahí nace el nombre del Jerez más famoso del mundo, que es Tío Pepe, por el tío José, al tío Pepe. En 1855 la familia González se une a Blake Vías, que era el principal importador de Jerez y de vino de España, y se forma González Vías. Este es el nombre que hasta ahora mantiene el grupo. A pesar de que la familia Vías vendió ya todas sus acciones a la familia González, se mantuvo el nombre y el apellido del señor Vías, ¿no? La alianza comercial entre estas familias se mantuvo hasta el año 88, y actualmente la quinta generación de la familia González es la dueña mayoritaria de todo el portafolio.
y estamos en más de 100 países. ¿Pero qué es González Vías? Todo esto que está aquí tenemos aquí en el Ecuador. Casi todo está presente en Supermaxi y Megamaxi. Yo creo que me atrevo a decir que todo lo que tenemos aquí está presente. Y hoy vamos a tratar los vinos Veronia, sobre todo los vinos Veronia de la zona de Rioja, perdón, que son los tintos, pero también tenemos otra bodega Veronia que viene de Rueda, de donde viene el blanco, que es el verdejo. Tenemos Pasos de Lusco, de la zona de Rías Baixas, que es la zona de Portugal. Tenemos Jerez, Tío Pepe, Jerez Oloroso, Pedro Jiménez, que es un Jerez dulce, maravilloso para acompañar los quesos fuertes, como el queso brie o el queso azul. Un maridaje muy rico es el Jerez Pedro Jiménez con queso, ¿no? Chinchón, nuestro bajativo, Cava Villarnau, Don Potier, Gin, Vermouth, Brandy, realmente es un portafolio súper amplio. Y Veronia es tradición renovada. La zona de Rioja es esta zona que está aquí marcada en el mapa con la flechita. Y la zona de Rioja se subdivide a su vez en 3 diferentes zonas. La zona de Rioja Alta, que es donde está justamente nuestra bodega, que es la zona de Ullauri, Rioja Alavesa y la Rioja Baja, que ahora se llama Rioja Oriental, ¿sí? Rioja es una denominación de origen para el vino, una denominación de origen además calificada. Fue la primera denominación de origen de España en 1925 y fue la primera que pudo subir hacia denominación de origen calificada en 1991. Solo hay 2 calificadas, Rioja y Priorato, ¿no? Y Rioja fue la primera. Es tal vez la zona más famosa de vino de España. Fue fundada la bodega Veronia en 1973 por un grupo de amigos, empresarios que decidieron comenzar a hacer vino. Y en 1982 González Vías compra la bodega que ya existía, que además la nombran Veronia porque cuando estaban estudiando un poco la zona de Rioja, descubrieron que en esta zona habitaba una tribu celta que se llamaban los Verones. Y por eso adquiere el nombre de Veronia, la bodega. La zona de Rioja, el 85% de sus viñedos son tempranillo, la uva tempranillo, que además es la uva emblema de toda España, y acompañada de otras 3 uvas tintas, Garnacha, Graciano y Mazuelo, pero también una uva blanca que es la uva Viura, ¿sí? Entonces, casi todos los vinos tintos de esta zona van a ser blends de estas 4 uvas tintas. También hay solo tempranillo, también hay solo Garnacha, pero la mayoría, me atrevería a decir, de vinos van a ser mezclas, porque eso es el estilo de hacer vino en Rioja, ¿no? Él es nuestro enólogo, Matías Calleja, que además le encanta esto de tener vinos equilibrados y a él le gusta mucho que sus vinos tengan mucho de fruta y madera. Entonces, a pesar de tener que pasar estos estándares de control que siempre tienen que pasar los vinos para hacer crianza, reserva y gran reserva con un paso mínimo por barrica, a él le gusta que la barrica sea una barrica mixta. Se mandan a hacer barricas especiales para Veronia. La barrica especial es el cuerpo de la barrica de roble americano y las tapas de roble francés. Con eso él aporta los 2 tipos de madera al mismo tiempo en el vino, ¿sí? Y algo que es muy interesante de nuestra bodega es que nuestro vino se añeja con música, ¿sí? Con cantos gregorianos. Cuando uno entra donde Matías está justamente, él está en la bodega de las barricas, tiene el vino añejándose con parlantes, con música, con cantos gregorianos. Este es un estudio que ya se ha hecho en el vino, que la vibración controlada puede generar algo bueno. Entonces, ¿influye la música en el añejamiento del vino? Sí. Es algo muy interesante que se ha hecho ya muchos estudios a nivel mundial y se ha descubierto que sí, la vibración controlada puede ayudar a generar cosas buenas en el vino, ¿no? Como bodega, bueno, tenemos muchos premios y certificaciones de ser la bodega que mayor cuida el clima, que mayor tiene cuidado en el clima y en el medio ambiente. 12 vinos sobre 90 puntos para Tim Atkins, muchos premios que lo que hacen es reconocernos como una empresa que además está cuidando el medio ambiente. La mayoría de viñedos de Veronia y del grupo González Vías está yendo hacia lo orgánico, biodinámico. El verdejo, por ejemplo, es ya un vino vegano,
que no utiliza nada de clarificación con clara de huevo, sino más bien clarificaciones ya con proteínas vegetales y nada que tenga que ver con proteínas animales. Y tenemos muchos vinos con grandes premios, ¿no? Entonces eso nos certifica que estamos haciendo las cosas bien. Vamos con nuestro primer vino. Pati, a usted le toca este, yo voy con el reserva, usted vaya con el crianza. Yo les cuento un poquito que este es un blend clásico riojano, 88% tempranillo, 10% graciano y 2% de mazuelo, que nos van a dar un vino que para mí este es uno de los vinos más equilibrados que tiene Veronia en estas categorías. Es un vino fácil de tomarse y que a mí me encanta recomendar porque nunca falla para mí. Siempre es un crianza muy clásico, ¿no? Está cerrado el micrófono. Tengo un poco de ruido acá, por eso apagaba el micrófono. Yeah. Pero bueno, tenemos que el color primero está un vino súper brillante. Estamos hablando de que tiene, ¿cuántos meses en barrica? 12 meses en barrica. Y 12 meses en botella, ¿verdad? Y 12 meses en botella, porque la categoría crianza exige 2 años de envejecimiento, donde mínimo 1 año es en barrica, más 1 año más en botella. Sí, bueno, tiene un color cereza, pero sí ya tiene sus... estamos hablando que es un 2018, ¿no? El que tenemos acá, y ya tiene su arito de evolución, pero muy lindo el color, súper brillante. Recuerden siempre sobre un fondo blanco. Ahora sí vamos a nariz, para que los sentidos vayan pidiendo más, Está muy equilibrado el tema de la madera con la fruta, o sea, uno encuentra la fruta, encuentra la madera, ¿ya? Y sin embargo está pero bien ensamblado, muy bien ensamblado todos los aromas. Ajá. Ahora vamos a ver aquí la recomendación de maridaje. Bueno, esta es la recomendación de la bodega como tal, no es que yo lo he puesto así para hoy que estamos hablando de quesos, pero realmente este es un vino que para mí juega muy bien con todo lo que son los quesos españoles, y no solo españoles, con la mayoría de quesos que ustedes van a poder encontrar aquí en Supermaxi, Megamaxi, de todo tipo, va a quedar muy bien. Es una excelente opción. Los taninos están súper maduros, están súper equilibrados, no es un vino muy tánico, entonces no vamos a tener problema. Vamos a probar con un quesito. Ni tampoco tiene una acidez tan alta, tiene una acidez, yo siempre a este le describo como una acidez más bien fresca, porque no es una acidez que moleste en boca, no es una acidez cítrica, es una acidez bien rica en boca. Sí se siente la acidez, pero no es una acidez que moleste, ¿no? Y la mayoría de quesos semi-maduros, sobre todo, también van a tener una acidez así, ¿no? Una acidez media. Es para mí tal vez la mejor opción si es que voy a tener solo piqueos de quesitos y jamones y me dicen quiero un vino español, esta sería como que la mejor opción de recomendación, ¿no? Un vino bien fácil de tomar, que a la mayoría de gente le va a gustar, se va a adaptar muy bien. Tiene un toque dulcecito, entonces ese toque dulcecito va a acompañar muy bien. ¿Cuál es la recomendación ya al hacer este rato la cata? Bueno, primero, lógicamente, probar el vino. Cuando ya tenemos el sabor del vino en boca, comemos probar el queso. Probamos el queso. Y después combinamos. Comemos el queso y después tomamos un poco de vino, y ahí lo que nosotros vamos a sentir es que resalta el sabor del queso y también resalta el sabor del vino. Ese es el maridaje perfecto. Entonces, ahora me toca a mí, yo ya me tomé un sorbito, comí un pedazo de queso y ahora vamos a tomar un poquito de vino. Sí, bueno, acuérdense que la idea del maridaje siempre es que se potencien cosas que por separado no las tenían, ¿no? Entonces, obviamente, al escoger un queso semimaduro, cremoso también, voy a resaltar cosas en el vino y también resaltar cosas en el queso. Ahora, estos quesos que hablábamos también al principio que tienen toques de hierbas o de especies, también quedan muy bien. O sea, ahora hay muchos quesos que tienen, por ejemplo, pimiento, ají, aceitunas, incluso quedaría muy bien. O sea, aquí la idea además es ir probando todos los tipos de queso que les guste y tal vez escoger 2 o 3 vinos. Y eso es algo que a lo que voy yo, porque no tengo ahorita quesos, porque de aquí
tengo una reunión y la idea fue justamente tener quesitos y que llevemos cada uno una botella y que obviamente va a ser el Veronia Bueno, para probar con diferentes quesos, ¿no? Ahora voy a probar con un queso que es mucho más cremoso, que es un brie, ¿verdad? Que es un brie. Ya me comí un pedacito de pan, entonces ahorita ya tengo limpia nuevamente mis papilas. Vamos con un sorbito de queso. Perdón, con un Ahora, sorbito de vino. ese brie también quedaría muy bien si es que al brie le pongo, por ejemplo, una mermelada de algo, ¿no? Porque también haría un juego ahí de Una frutos de frutos rojos, por rojos. ejemplo. Ajá, una de frutos rojos, o incluso ciruela, ¿no? Unos pedacitos de ciruela también me quedaría muy bien sobre el queso o miel, porque ahí voy a resaltar otras cosas en el vino. Al tener ya algo de dulzor, voy a hacer que el vino saque otra parte de su mezcla, de sus uvas también, ¿no? Es Con súper los dos quesos interesante. ha sido un espectáculo el vino. Con los dos quesos ha sido un espectáculo. Bueno, yo tengo ahorita aquí también un Gouda. Así es que vamos a probar con un Gouda. ¿Ya? Ajá, va a quedar muy bien. La mayoría de quesos que a veces podemos conseguir en Supermaxi, que son mezclas que tenemos en el mismo paquetito, pedacitos de quesos, uno con hierbas, otro cheddar y así. Es súper interesante porque me permite tener diferentes tipos de maridaje con el mismo vino y en un solo paquete el queso. Entonces es una excelente opción para hacer, incluso ahora algo interesante que está pasando es que están haciendo talleres de cómo armar las tablas de quesos y jamones y le enseñan a uno a armar la tabla con todos lo que necesitaría tener una tabla, ¿no? Algo de embutidos, algo dulce, algo de frutos secos, algo de fruta. Y eso juega mucho también al momento de maridar el vino y podría tener diferentes opciones de vino. Ahorita estamos haciendo solo este webinar con vinos tintos, pero atrévanse un poco a jugar también con espumantes, con vino rosado, con vino blanco, ¿no? Entonces, y con vinos dulces. Ese Con los Jerez vinos Pedro dulces es un Jiménez, por espectáculo. ejemplo, es increíble cómo queda con quesos. También es una excelente opción. Es que el Pedro Jiménez yo le asocio al jugo del dulce de higo. Así es. Entonces, Y imagínense queda perfecto ustedes con ese, quesos. ajá, Es eso con queso maravilloso. dentro, el Sí. maridaje, ese sí es maridaje ecuatoriano. Ese sí es un maridaje ecuatoriano y queda Ajá. perfecto, es verdad. Uh-huh. Bueno, he Bueno, tenido yo la experiencia con 3 quesos, ¿ya? Con el manchego, con un brie y con un gouda. El gouda tiene una especie de dulzor que le elevó y quedó, pero delicioso. Con los 3 quesos ha quedado súper bien. y lo ¿Eso qué interesante quiere es que decir? cada uno le va a potenciar algo diferente al vino, ¿no? Y el vino además le va a potenciar algo diferente al queso. Eso es lo interesante de poder hacer con diferentes tipos de quesos y otras opciones en la misma tablita para maridar el vino, ¿no? Yo no sé si tienen ahí alguna experiencia. No veo nada en el chat, creo que están comiendo mucho y tomando mucho, así es que quisiera A saber ver, sí si tenemos aquí alguien tiene aquí la 6. experiencia con el queso. Bueno, aquí dicen que están, bueno, saludos desde Cuenca, desde Quito, desde Guayaquil, muy atento a las recomendaciones de maridaje de vinos y quesos. La tablita para picar me parece una idea interesante. Sí, yo justo haciendo mucho vi un taller de cómo hacer una tablita de jamones y quesos, ¿no? Que me pareció súper interesante porque además podría escoger muchas variedades de vinos que podrían ir con la tablita. Es interesante Bueno, también. yo voy a probar ahora un mozzarella, ¿no? También, ¿no? Y el mozzarella original, Mozzarella, estamos hablando que eh, ya es menos maduro. menos Es maduro, más, obviamente, y es uno de los quesos que tiene más cantidad de grasa y también de agua, entonces no es también tan maduro y podría quedar también con otro tipo de vinos, ¿no? Bueno, vamos ahora con el reserva. aquí hablan de algunos quesos. A Hay uno que ver. se llama chusalongo, ¿sí? Pero Ese no para, hemos probado, pero deberíamos hacer, ¿no? no, sí, pero sí, hay el tema del salinerito, pero claro, salinerito fue un suizo el que vino a enseñarles a hacer queso, a que se junten como cooperativa, a que apoyen a toda una comunidad. Y claro, los quesos que ellos hacen son quesos tipo.
Ajá, Tilsit, tipo Dambot, porque claro, como tú mismo comentaste, el tema de las denominaciones de origen no se puede decir este es un Tilsit, este es un Dambot, claro, o este es un Gruyère, o este es un Gouda, porque porque todos solo estos viene de nombres que esa parte estamos del hablando mundo, son obviamente. denominaciones de origen. Lo mismo que Ajá, pasa con el champán, ¿no? Exactamente lo mismo es del sector de champán, se puede denominar champán, ¿ok? Lo mismo pasa con los quesos. Entonces, el Gouda es belga, el manchego del sector de La Mancha, claro, el Brie del sector de Brie, porque existen las zonas con esos nombres y por eso toman esas denominaciones, como Gaby había hablado también del tema de Rioja. Así es que miren todo lo que hay que aprender y miren todo a lo que nos debe el vino. O sea, es una así maravilla. es. El vino es una maravilla. Es un comodín para todo tipo de experiencias. Para todo Bueno, tipo y de experiencias. aquí esta pregunta o este comentario que nos dicen maridajes con un queso de denominación de origen ecuatoriano se llama chusalongo y es Mónica quien nos está comentando esto y más abajo nos cuenta también que se venden en Supermaxi es la cueva del duende con la bacteria creada aquí. Me imagino que es Mónica Subía, que es una experta también en quesos ahora aquí en Quito. Así que espero que se esté disfrutando de todos los quesos con nuestros vinos Veronia. Y ojalá podamos pronto hacer el maridaje de este justamente con los quesos ecuatorianos, que ya son con denominación de origen y obviamente deben ser quesos de gran calidad también aquí y que nos pueden quedar muy bien con el vino español también, ¿no? Nos Claro, vamos ahora. hay vino, hay quesos, estos de la cueva del Duende, por ejemplo, que son madurados a 3.500 metros de altura, en cavas de adobe. ¿Ya? Yo he estado ahí, por eso les puedo mencionar exactamente cómo es el tema de la maduración. Muchos de esos quesos son madurados y les limpian, digamos así, los hongos que van apareciendo y los van echando vino tinto o vino blanco. Y vino tinto y vino blanco ecuatoriano. Entonces, realmente es un tema de un tratamiento y una maduración con todo un cuidado y con productos que son de primera calidad. Así es. Ay, mira, Bueno, Mónica, no, Mónica de la que nos está conversando es un miembro de la Cofradía del Vino de Cuenca. Vamos ya. a ver muy pronto ahí, porque el día 23 de junio tenemos la velada del vino de Sí, la Cuenca. velada de Cuenca, ¿verdad? La Así es velada del que vino en sí, Cuenca. 20 años de Ojalá la pueda ir. cofradía. Nos vemos, Gaby, tú vas a estar Ojalá que sí. acompañándonos. Sí, ojalá que sí. Ahí sí vas a Ojalá conocer que sí. personalmente a todos nuestros miembros de Cuenca, que es un grupo lindísimo. Y lógicamente también están invitados algunas otras personas. Esperamos que vamos a tener una gran acogida y a la gente quiere Y ver ojalá podamos esta tener cosa. también ahí un stand de quesos, ¿no? Y de quesos ecuatorianos también. Sería súper interesante para ver Sería cómo súper podríamos hacer interesante. el maridaje. Ajá. Vamos a hablar con la Cueva del Duende para que las personas que nos han visto ahora desde Cuenca tengan también esa experiencia Tengan la opción allá. Así tengan la es. opción allá. Bueno, nuestro Bueno, Veronia Reserva, perdón, tiene la misma mezcla que el Crianza. Aquí, bueno, no exactamente el porcentaje, las tres mismas uvas, que sí son Tempranillo, Graciano y Mazuelo. La diferencia grande aquí va a ser, bueno, primero edad del viñedo. Ustedes saben que mientras más alto es el vino, la edad del viñedo va hacia arriba, obviamente son viñedos de menor edad, perdón, de mayor edad y de menor rendimiento por hectárea, lo que generan uvas bastante más concentradas que terminan dándonos vinos ya de una calidad bastante más alta. Y aquí también la diferencia es que nos pasamos de 12 meses a 20 meses. La regulación reserva exige 3 años de envejecimiento, en donde mínimo 1 debe ser en barrica y 2 en botella, para cumplir esos 3 años completos de envejecimiento. Aquí el enólogo hace un primer paso por barrica de 20 meses y lo que falta para los 3 años termina en botella. Entonces cumplimos con 8 meses más de lo que realmente nos exige el ente regulador en barrica, lo que va a dar que un vino bastante más complejo. Para mí este ya es un vino bastante más complejo
que tiene notas ya de mermeladas, de frutos rojos y frutos negros y especies. Entonces, si ustedes también en el color se van a fijar que ya los bordes del vino son bastante más granate, ¿sí? Porque ya ha pasado muchísimo más tiempo en botella también. Ya el filo o los bordes del vino van a terminar siendo bastante más claros. Y en nariz es un vino muchísimo más expresivo y complejo y elegante, porque ya no es solo frutos negros o frutos rojos, sino más bien estos frutos como en mermelada. Esta barrica se va a notar mucho más. Ya van a ver notas de la barrica un poco más dulces también, como chocolate, por ejemplo, como chocolate o como una mezcla de chocolate y caramelo, como un toffee, que a veces se nota mucho, sobre todo en la copa vacía, que es donde más se va a notar, ¿sí? Y en boca es un vino, a mí me encanta el Veronia Reserva porque es un vino que uno pensaría que va a tener taninos bastante más fuertes que el Crianza y más bien son taninos que están bastante más sedosos que el Crianza. Más sedosos. Claro, eso aporta un poco la barrica, ¿no? Cuando un vino tiene esa concentración, esa intensidad, el enólogo decide que mejor va a barrica. ¿Para qué? Para que se redondee. Y piensen ustedes que yo estoy tomando un vino de 12 meses de crianza. Gaby ya se fue a 24 meses de crianza. A 20 Perdón, a meses, 20 meses. Pati, a Entonces 20. estamos Ajá. hablando que esos taninos van a estar más amables todavía. Capaz ya Mucho no hay más tanta suaves, fruta, ¿no? capaz ya no hay tanta fruta como la siento yo, pero esos taninos van a estar, pero mucho más suaves, más redonditos. Y aquí sí se nota mucho más las especies, ¿no? Tal vez en el crianza debe pasar un poco más de tiempo para que se note estas notas como de regaliz o como de canela. Aquí se nota mucho más las especies. Sin embargo, es un vino que en boca es más suave. Los taninos son bien sedosos en boca. Y aquí, bueno, el maridaje que nos dice la bodega es ya carnes rojas, asados, ¿no? Pero también embutidos y quesos curados. Entonces aquí tal vez me puedo subir en una categoría de quesos, a quesos un poquito más estructurados, más fuertes incluso. Y también acompañar con algo de embutidos, para mí sería como que la mejor opción de Claro, este ponerle un vino. poquito de grasa Ajá, animal, ¿no es cierto? que ya Esos embutidos. necesita, ¿no? Ya necesita. Entonces, fíjense aquí, aquí están como que los vinos que tal vez más conocemos nosotros en nombres, ¿sí? Por ejemplo, el Gruyère, el Cheddar, el Gouda, ¿no? Su origen, además de qué animalito viene exactamente, si es que son de vacas, si son de cabra, y si son suaves, duros, blandos, semiduros o semimaduros, como se les llama, ¿no? Y ustedes se van a encontrar con muchísimas opciones de maridaje. Aquí está citada solamente una, que es una de las que encontré así más visual, pero ustedes pueden realmente, así como tenemos gran cantidad de tipos de vino, van a encontrar gran cantidad de tipos de queso y pueden, yo creo que nos faltaría días en la vida para poder hacer el maridaje de cada uno de los quesos con cada uno de los vinos, ¿no? Pero podemos comenzar hoy, para los que no, Pero no claro, han hecho esto, ¿no? pueden hacer como va a hacer Gaby este rato, ni bien termine el webinar, ya están Ajá, saliendo salgo a su corriendo reunión con sus amigos. con mi Eh, botellita a probar todos los tipos de quesos y de vinos que vamos a juntarnos un poco ya ahora que tenemos un poco más de ya se nos libertad. abrió el panorama muchísimo más. Sí, Las mucho más. recomendaciones es disfruten eso con sus amigos, con su Ajá. familia, enséñales un poco, pero algo que sí se nos olvidaba también es que tengamos muy conciencia de la forma como vamos a catar. Ahora lo hemos hecho un poco así porque empezamos por la parte regional, empecé por el manchego, pero si nosotros vamos a catar diferentes variedades de queso, empecemos por los más Los más livianos, ¿ya? suaves. Los Ajá. más Con suaves, los los de vinos menos más guarda, suaves también. los de menos grasa y los menos fuertes, o capaz tienen un poquito más de grasa, pero no tienen esa maduración de los otros quesos. Y podemos probar, empezar con vinos también un poco más livianos. Podemos hacer unas 3 variedades de vinos con unas 3 variedades de quesos. No se olviden, el pan es muy importante porque siempre el queso tiene su grasita y el pan ayuda a limpiar muchísimo eso. Entonces vamos pensando, empezando
que vamos a, primero las temperaturas, y otro tema que quería yo conversarles, no corten el queso con mucha anticipación. O sea, dejen Se que el seca, queso ¿no? adquiera la temperatura ambiente, como Gaby recomendaba, porque es importantísimo, pero ténganlo ahí y corten solo, si es posible, vayan cortando durante la cata, Así ¿no? es. Porque si no se les va a secar y pierde todo lo que, el queso podría ofrecerles. Entonces, no es que corten con anticipación ni dejen peor al aire porque eso les seca mucho más. Entonces, ya no les queda otra porque van a llevar el queso cortadito, algún tema, pues por último le ponen un plástico encima para que no se sequen, pero traten de cortar. Además, como ya van a entrar en el mundo del queso también, porque el vino les ha llevado a eso, entonces yo les recomiendo que vayan también probando de a poquito diferentes variedades, ¿no? Diferentes variedades, porque claro, sí, el queso no es como el vino que le tengo en la bodeguita y la puedo guardar algunos meses, entonces no vayan a comprar, la recomendación comprar varias variedades de entrada, si no vayan comprando un par de quesos frescos, unos medios maduros y un par de maduritos, así es que empiecen así, disfruten con sus amigos, con su familia, cierren el mes de la madre con con una cosa de vinos y quesos del fin de semana. Y bueno, felices de haber estado aquí con ustedes. Gaby, nuevamente, déjame decirte que es un placer compartir contigo. Gracias, Patti. He aprendido muchísimo de quesos. Solo para finalizar, no nos olvidemos siempre que los vinos son paisaje, ¿no? Y todo lo que estamos disfrutando en la copa se refleja de dónde vienen. Y en este punto los quesos también. No tengo paisajes de los productores de queso, pero deben ser tan bonitos como los viñedos y como las bodegas que yo les enseño siempre aquí. Y si el vino es paisaje, seguramente el queso también. Entonces disfruten cuando estén disfrutando de esos productos, acuérdense todo lo que está detrás de esto, ¿no? Para llegar a tener lo que tenemos aquí y ahí apreciamos muchísimo más. Pero hablando también del tema de los quesos, yo acabo de ver una película en Netflix que se llama El maridaje perfecto. Ay, sí, yo Y también ahí, ya la vi. ya la viste, pero ahí está un tema de los quesos parmesanos, por Sí. ejemplo, muy simpático para que ustedes vean la importancia que tiene Ajá. el tema del queso para hacer una rueda de esos Sí. quesos y para tener una denominación de origen parmesano. Son 450 litros de leche para hacer esas ruedas grandes de Ajá. parmesano, pero además creo que 5 años de añejamiento. Bueno, ahí tiene unas especificaciones súper importantes. Así que les recomiendo que vean esa película, se llama El maridaje perfecto. Muy linda, sí. Es muy simpática y además van a ver el tema de la gastronomía, que es también súper Sí, importante. súper interesante. Y el vino, ¿no? Obviamente. Por supuesto, el vino siempre el protagonista primero. Así es que muchísimas gracias a todos Gracias ustedes a por habernos todos. acompañado. Gaby, no me canso de decir que es un gusto el haber compartido contigo. Gracias, Pati. Además, Igualmente, me he aprendido encanta. muchísimo también de quesos así, y he tenido el gusto de este maridaje que me quedó espectacular. Y yo ahorita salgo corriendo con mi botella a probar todos los quesos que han Sí. comprado. Bueno, y a todos los que están en Cuenca, a Mónica, un gusto el estar con ustedes nuevamente. Estamos muy Nos veamos emocionados. pronto. Nos vemos pronto, es el día 23, así es que ya agéndate, invita a todos los médicos amigos, porque Mónica es médica igual que su esposo, pero bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente el tema del Netflix, estamos hablando que se llama El maridaje perfecto, les recomiendo, porque estaban preguntando nuevamente cómo se llama la película. Así es que tengan un buen fin de semana, nos vemos en el mes de junio Con los vinos con carácter. con Comienzo carácter. yo, ¿verdad? Comienzo yo Comienzas tú. con Marqués de Casaconcha, que tiene un gran Gran carácter, carácter, ese realmente. sí que tiene un carácter que no le quita a nadie. Oye. Es que Ajá. bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias a Gracias, todos por estar Pati. en esta hora del vino con Megamax y Supermax y les agradece a todos la participación y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias a todos.